Buenas tardes, jóvenes de Regulación Contable Sabatina. Empezamos la tercera sesión ya que la clase pasada sábado fue festivo. Entonces, hoy empezamos nuestra tercera sesión. Vamos a mirar, estoy compartiéndoles la pantalla y empezamos en el orden de, como estamos en la lista, vamos a hacer estas exposiciones desde estos, no vamos a hacer el panel, sino las exposiciones del Código del Comercio de 1987, Decreto 410 de 1971, Decreto 2160 del 86, pero empezamos entonces con Luz Alba, que le toca el Código del Comercio de 1887. Me dice si van a compartir pantalla para yo sacar la mía. Si hicieron diapositivas, mejor. Sí, profe, yo hice diapositivas. Perfecto, entonces ya le voy a compartir aquí. Ya empezamos bien. Para la noticia que va a escuchar ahorita Kelly, música a sus oídos. Bien pueda. Listo, ya la estoy buscando. Me confirman por favor si la están viendo. ¿La puede ver? Nada todavía. A ver. Ah, ya, ahí va como que ahí va saliendo poco a poco. Estas diapositivas, las exposiciones las suben al grupo de WhatsApp, por favor. Para que tengan ese material todos. Ahora sí. Perfecto. Ya en Alborda ya subió la ley 550 minutos 99. Qué bien. Profe, yo no veo nada. Ya se ve. Espere que está cargando. Ya voy subiendo Código del Comercio de 1887, Contabilidad Mercantil. Presentado por Luzalba Torres Loaiza. ¿Ya? Dale, Luzalba. Ya cambió de diapositiva, pero no te escuchamos. Luzalba. Está bien la imagen y todo, pero el audio no tiene ese Código de Comercio, que es el conjunto de normas, criterios y principios del derecho mercantil que tratan de regular las relaciones mercantiles. Eso es, pero vea, eso es con su voz, no con la mía. Profe, es que como ella siempre tiene problemas con el internet, qué pecado. Y se ven bien bacanas las diapositivas. Profe, ¿eso va por orden? Sí, señor, usted es el número 5, señor Sebastián Plata. Lo salva entonces. Ahorita estabas hablando, ¿qué pasó?
Bueno, entonces esperemos mientras Luzalba se acondiciona, sale y vuelve y entra. Vamos con María Cristina Londoño. María Cristina le tocó el decreto 410 de 1971, Código del Comercio actual. Dale. María Cristina. Profe, yo no soy la tercera. No, usted es la segunda. Ah, pucha. Espere, profe. ¿Cuál tema tiene usted? Profe, una pregunta, ¿yo qué número soy? Ya veo que no tiene preparado eso. Y profe, yo soy Soto la es el número 7. Bueno, esperemos que como que ya Luzalba arregló la cosa. Profe, ¿ahí me escucha? Sí. Profe, voy a conectarme también desde mi celular para el audio y en el computador voy a compartir pantalla, porque es que cuando empiezo a compartir la pantalla se me va el audio. Perfecto, perfecto. Listo. Bueno, ya voy a compartir la pantalla de nuevo. Así está bien, que hay que ser recursivos, ¿no? Buscarle la comba. Bueno, por favor me confirman si me están escuchando. Sí, listo. Listo, profe, regáleme un momento. Bueno, el Código de Comercio es el conjunto de normas, criterios y principios del derecho mercantil que trata de regular las relaciones mercantiles. El Código de Comercio es la normativa básica que aplicable a las relaciones mercantiles en los diversos países derivan del primer código. Luzalba, pero apaga el micrófono del computador. Que se oye con eco. Dale. Ya, ahora sí. Sí. Listo. Yo retomo. Bueno, como les decía, el Código de Comercio es la normativa básica aplicable a las relaciones mercantiles en los diversos países. Todo deriva del primer Código de Comercio francés, en 1807 por Napoleón, y en el cual se establece inicialmente los criterios de la buena práctica y las normas de regulación de las relaciones mercantiles. En general, pues el Código de Comercio regula todos los actos de comercio definidos por la compra de mercancía para revender o ya sea cualquier naturaleza que tenga esta. La contabilidad mercantil. Inició la legislación mercantil, se impulsó al comerciante la obligación de organizar su contabilidad y se le prescribieron pautas sobre el contenido y normas de llevar los libros de contabilidad, en los cuales se pretendía que se cumplieran con los objetivos básicos de esta época. Los comerciantes de la época debían de estudiar las reglas del arte, además de ejercer la práctica que estuviese vigente. Métodos para la contabilización. Dice, los comerciantes utilizaban el método de la partida simple y la partida doble.
En ambos se han considerado como indispensables en la división de los libros o en los registros, para ser más exactos. Uno se llama diario, en los que se asientan según el orden en que se van haciendo las operaciones que el comerciante ejecuta en su tráfico. Otro se llama mayor, en el cual se asientan las operaciones separadas por las cuentas en los diversos objetos o individuos. Entre nosotros las reglas dadas por el Código de Comercio para los libros de los comerciantes por mayor no puede aplicarse sino el método de la partida doble. O sea, para los comerciantes que tengan una mayor entrada de dinero o que vendan más, solo se puede aplicar la partida doble. Porque por lo demás es más exacto. O sea, para estos comerciantes es más exacta llevar su contabilidad con la partida doble. Y ya los comerciantes que operen de menor grado, pues ya podían hacer con la partida simple. Entonces, la partida simple, como pueden ver, consiste en llevar una serie de apuntes en el diario de todos los negocios que se hacen expresando solo el deudor o solo el acreedor, debiendo suponerse que la función se calla a la llena del comerciante, renta o corporación de quien pertenece el libro. En la partida doble consiste en realizar una doble anotación, es decir, una cuenta que entra en el debe y otra que sale por el haber. Esto quiere decir que cualquier asiento contable en la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los créditos. La evolución del derecho mercantil en Colombia. En la evolución del derecho mercantil en Colombia se registra un primer código de comercio cuyo breve vigencia se inicia en 1853 durante la República de la Nueva Granada y culmina con la Confederación Granadina cuando, mediante la Constitución Política de 1858, se establece el régimen federal que autorizó la creación de 8 estados a los que facultó para legislar independientemente asuntos comerciales y de derecho privado en general. El primer Código de Comercio de 1853, formalmente derogado 5 años después, este solamente duró 5 años, continuó vivo en gran parte su contenido aplicado en al menos 3 estados, que son en Cundinamarca, Antioquia y Santander. En el caso de Santander, mediante la ley sancionatoria del 1 de junio de 1863. O sea, muchos puntos del primer Código de Comercio que se empezó a establecer en Colombia continuaron, pero solamente se pudo pues como expandir más en el Código de Comercio de Santander. Nuestra primer codificación que produce así textualmente el Código de Comercio de España en 1829 constituye una fijación formal del derecho mercantil. En esta se suprimió el libro 5 y se redujo el código a 1110 artículos. El libro eliminado trataba la jurisdicción comercial y los procedimientos, aspectos que se regulaban en la Ley 16 de junio de 1853 sobre tribunales y juicios de comercio, constituida la Confederación Granadina del Libro Tercero, consagrado en el comercio marítimo, adquiere el carácter de legislación nacional. Código de Comercio de Santander. Este código reguló la actividad de los comerciantes y con fundamento en el principio de la libertad de profesión u oficio, porque el código que se regía antes, que era el que pues había creado Napoleón, no todos los oficios se podían llevar pues a la contabilidad que ellos habían estipulado en ese entonces. Entonces, a partir de este,
sea, todas las profesiones o oficios se le podía llevar su contabilidad. A esto le exige un artículo primero, además, la capacidad legal que se ocupen en forma profesional y ordinaria de operaciones de comercio. Así tenían que darse a mediados del siglo XIX. En algunas regiones pequeñas, propietarios y extensas actividades manufactureras y agrícolas, donde la función económica del comerciante no debía encontrar traba alguna y por tanto se tenía favorecer las variables relaciones mercantiles que integraban actividades tan diversas como la producción de tejidos de algodón, sombreros de hippie, japa, costales de pique, cultivos y comercializaciones de tabaco, quina, cacao y café. En los pequeños comerciantes o mercaderes, el código no les imponía obligaciones de registro mercantil y si se trataba de un capital inferior a 5.000, la inscripción del libro de matrículas de comercio se llevaba al juez del círculo del lugar y no era obligatorio. Entonces se adoptó en forma no expresa para la determinación de la calidad del comerciante el criterio objetivo del Código francés de 1807, que hace predominar la consideración del ejercicio profesional de actos mercantiles sobre la inscripción o descripción pública del comercio sin perder la vista del código que contiene el derecho de los comerciantes. Estatutos del Código de Comercio. Ese estatuto del Código de Comercio de Santander, a diferencia de otros, no imponía limitaciones económicas a quienes se dedique al comercio, su ejercicio libre y no consagra discriminaciones porque además permite a la mujer casada o legítimamente separada el ejercicio de actividades mercantiles como lo hacía el de 1853. Digamos que a partir de aquí ya la mujer puede, o sea, a partir de que las mujeres ya podían tener sus negocios, llevar su contabilidad, si querían, pues ya podían inscribirse ante pues tener su matrícula mercantil como tal. Entonces fue a partir de este Código de Comercio de Santander. La habilitación a la mujer para intervenir en el comercio se da en el artículo 4, que la constituye como una reivindicación temprana, si se tiene en cuenta que solo hasta la Ley 28 de 1932, la perteneciente al sexo femenino constituye una minusválida jurídica y un sometimiento de la mujer casada mayor de edad a la potestad matrimonial que le ponía el marido como representante legal. Como sabemos que en esta época los maridos prácticamente eran dueños de las mujeres, simplemente si ellos no le permitían tener su negocio, pues simplemente no lo podían hacer. Comisionistas. Aquí también nos hablan pues acerca de los comisionistas. Dice, se consagran en forma detallada a la responsabilidad del corredor en la intermediación del negocio por actividades dolosas que daban desde alterar el precio corriente en la plaza, tuvieron las mercancías y violar el decreto de los negociantes en el encomendadas, hasta intervenir en la celebración de actos simultáneos. La regulación también abarca las obligaciones y prohibiciones del corredor, como la realización de operaciones mercantiles por cuenta propia y la protección del corretaje a través de la interminación legal era del 5%, como arancel a percibir sobre los contratos en que su intermediación se hubiera dado y no se hubiese acordado previamente la remuneración del corredor. Eso quiere decir de que la persona que servía de intermediarios, que eran los comisionistas, si ellos no plasmaban un valor a cobrar por prestar este servicio, entonces inmediatamente ya
estaban ganando un 5%. El comisionista, entendido como aquel que realiza actos de comercio por cuenta ajena, mediante encargo formal escrito o de manera de palabra, pero que también puede celebrar negocios en nombre propio, ejercer sus funciones o partir de reglas claras contenidas en el artículo 47, según los cuales debía obrar prudentemente en el cumplimiento de la comisión, siguiendo las instrucciones del comitente, salvo daños evidentes cuando debía suspender su labor. Respondía a las consecuencias prejudiciales de un contrato celebrado contra las instrucciones del comité o con abuso de sus facultades. En conclusión, el derecho comercial ha evolucionado rápidamente y ampliado considerablemente su esfera de aplicación. Actualmente integran materias tan diversas como el derecho marítimo, el aeronáutico y la propiedad industrial y la protección del consumidor. Ya, eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, Luzalba, excelente la exposición, muy buenas las diapositivas. Mándenlas al grupo, por favor. Mándenlas las diapositivas al grupo, por favor. Muy bien, Bueno, profe, ya le envié. María Cristina, quien pueda. María Cristina. Profe, aquí estoy. Dale. Ya la voy a compartir. Dame un minutico. Profe, lo que pasa es que tengo el computador súper lento, entonces no me quiere abrir. Ahí va. Ya.
no soy capaz de ponerla como en forma de exposición. No que me quede así como en documento. ¿Vos estás en el computador o en el celular? En este momento yo lo pasé al celular porque el computador no me quiso dar. Debe ser por eso. Es que si no es el computador o el celular, pero cualquiera de los dos. Pero hágale así. Igual si ya mandé la diapositiva a usted al celular. Listo. Listo. Con el celular es difícil trabajarla. Horrible. Y traté de hacerlo por el computador y no me dio. Bien. Y si yo la hago y la comparto yo, Ah, también, si me hace el favor. espere a ver. Esperen, yo me la mando para el correo y la bajo el correo. Bueno, pues gracias. Y gracias por la paciencia. Espere a ver. Abro aquí el correo. Bueno, entonces, usted me dice cuando va cambiando. Ah, tan chévere que se le ve, profe. A mí sí no me quedó así. Ok, profe. Muchas gracias. El mío, pues, como ven ahí, es el decreto 410 de 1971. O sea, que es el Código del Comercio actual. Siguiente, profe. Ya. ¿Ya? Dice, artículo primero. Para efecto de este decreto se entenderá por corredor de contratos de fletamento marítimo la persona natural o jurídica que por su especial conocimiento del mercado marítimo asesora o título de intermediario al transportador marítimo de una parte y al fletador de otra, sin estar vinculado a las partes por relaciones de colaboración, dependencia, mandato o representación. O sea que esto quiere decir que es directamente de como cuando tú haces, por ejemplo, por Buenaventura, y en el puerto marítimo hace las negociaciones directas, ¿no? Con el artículo 2, para todos los efectos legales, esos son solamente algunos, ¿no, profe? Legales, los actos de las personas naturales jurídicas que se determinen como corredores de contratos de fletamento, lo que estamos hablando, serán considerados como mercantiles igual, en virtud del artículo 20, numeral 8 del Código del Comercio. Eso ya quedó pues estipulado allí en el código como tal. En el artículo 3 me muestra que cuando el corredor de contratos de fletamento marítimo sea una sociedad, la participación de intervención extranjera se regirá por la ley vigente de esta materia. Yo quería antes de esto, el decreto maneja 3 reglamentos, ¿no? Es el reglamento del decreto de 1753, el del
1952 de 1936, o sea, el 2952, y el adicionado por el artículo 1, que es la ley 1 de 1980. Este sería algunos del reglamento del decreto del 1753. Continuemos, por favor. El otro es a la fecha de noviembre 30, ¿no? Y dice por el cual se reglamenta los artículos 571 y siguientes del Código del Comercio, el decreto que vendría siendo el mismo decreto 410. Este me habla de que la escritura social de las sociedades anónimas, o sea, sirve para las sociedades como tal anónimas que debe expresar, entre otras, el capital de la compañía, el número y cuota de las acciones en que se divide y la forma, y plazo en que los socios deben considerar su importe en la caja social. Esto no tiene que ver con el primero porque, o sea, el otro estamos hablando directamente de los puertos como tal, en el código como tal de comercio, y en este estamos hablando como tal de la reglamentación del artículo, pero ya como tal el código de comercio, pero ya solo tiene que ser como en sociedades y la formación de la empresa. Dice 2, que por mandante del artículo 531 del Código del Comercio, el Fondo Social debe dividirse en acciones, o sea, dividirse en acciones, pudiendo subdividirse cada vez en estas cupones de un valor igual. O sea, que eso quiere decir los socios y cuando uno paga, pues, o cuando tú compras una parte de esa empresa y no eres socio. Dice que el mismo Código de Comercio establece en su artículo el 572 que dividió el Fondo Social en acciones de capital y acciones de industria en los accionistas. O sea, esos ya no son socios, sino accionistas como tal, porque ellos ya son de minoría, ¿no? Bueno, este también decreta, el otro tercero viene siendo el adicionado al artículo 1 a la ley 1 de 1981, como les decía. Este quiere decir, ya, permítame un momento. Dice, el adicional del libro 3 y el título 3, también el artículo 4 y la sección 3 de subsección 3. El beneficiario solo podrá ser la entidad pública a la cual se haga el respectivo pago y no podrán ser abandonados en cuanto diferente a la entidad pública beneficiaria. Bueno, el siguiente, donde dice el presidente de la República de Colombia. No. Dice, disposiciones generales. El artículo aplicabilidad de la ley comercial, o sea, los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por la disposición de la ley comercial y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas. Aplicación de la legislación civil y la autoridad de la costumbre mercantil o costumbre local o costumbre general. Esto quiere decir, en las cuestiones comerciales que no pudieron regularse conformemente en la regla anterior, se aplicará la disposición de la legislación civil, ¿sí? Y en lo mercantil y costumbre local es que tendrá la misma autoridad que la ley comercial siempre que no le contrate manifiesta o tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterativos en el lugar donde haya de cumplirse la presentación o suscripción de las relaciones que deben regular por ellas. En defecto de costumbre local, se tendrá en cuenta la general del país siempre que se reúnan los requisitos exigidos por él. Acá atrás está lo que es el decreto tal, como un resumen de todo, ¿cierto? Es como la conclusión como tal. Entonces, ¿qué en conclusión? Porque es algo pequeñito, es que este maneja tres reglamentos parcialmente, profe. El uno que vendría siendo el decreto
1753, el 2952 y el artículo 1 de la Ley 1 de 1980, pero todos tres los decreta la 410 de 1971 de la fecha de marzo 27. Y ya. Bueno, importante, muchachos, que entendamos la cuestión de la costumbre. Muchas veces la costumbre prima sobre la ley, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pues, voy a poner un ejemplo sencillo. En el POT, Plan de Ordenamiento Territorial, pues hay una zona rosa, hay una zona industrial, hay una zona comercial, ¿sí? Pero entonces, cuando empezaron a hacer ese POT, hay unas empresas que están ubicadas aquí en Palmira, por el lado de Bosques de Morelia, que son empresas industriales, pero llevan años allí. La zona industrial en Palmira es por el lado de la Universidad Nacional, donde estaba Sucromiles y donde está Harinas del Valle. Esa sería la zona industrial en Palmira. Pero mire que estas de acá no la puedo quitar de allí porque ellos llevan, por costumbre, llevan muchos años allí, no lo pueden sacar. Si vamos a hablar también de los cabildos indígenas, mire que ellos tienen su manera de hacer su ley. Y mire que la flagelación, pues para nosotros acá eso es inhumano, pero para ellos no, y como es una costumbre, entonces prima la costumbre sobre la ley, ¿verdad? ¿Entienden eso? Sí, profe. Bueno, listo pues. Muy bien. María de Yanira, Sí, señor. sigues con el decreto 2160 de 1986. Sí, señor. ¿Cómo comparto pantalla? Deyanira, debes de ingresar ¿Cómo? en el cuadrito donde está la flechita que dice abrir bandeja de uso compartido. Ajá. Ahí se te despliega escritorio y le das en ventana y miras donde tienes abierto el PowerPoint y abres esa. Ya. Eres la mejor, amiga. Bueno, acá yo hablo de Gomafá y yo lo tengo, bueno, no sé cómo es el de los alumnos. Bueno, déjame me tocó el decreto 2160 del 1986. Todavía no ha cargado. Entonces, ¿ya cargó? No, Ay, chao. ya está cargando. Bueno. ¿Lo ven? Viene por la esquina. Que estamos muy lejos. Está muy lejos, ¿no? Estamos muy lejos, profe. ¿Sí? ¿Dónde? ¿En Cerrito? No. Candelaria. Ahora sí, ya. Ay, pero yo no veo. Espere que yo lo vea. Ah. Deyanira, debes de ingresar a tu PowerPoint normal. Ingrese su presentación y ahí las va moviendo. Que no puedo. Váyase a su Yo soy presentación. bruta. Ya, amiga, ya. Sí, tiene escape. Listo. ¿Ya la pueden ver? Sí. Excelente. Bueno, el decreto 2170 del 1986. ¿Listo? ¿Ahí ven? Sí. El decreto 2160 del 1986, por el cual se reglamenta la contabilidad mercantil y se expiden las normas de contabilidad generalmente aceptadas. Este decreto salió el 9 de junio del 1986, pero la publicaron el 14 de junio del 1986, entró en vigencia a partir del 14 de octubre del 1986
y ya pues dejó de estar vigente el 1 de enero de 1994. Allí fue cuando ya pues dejó de estar vigente porque entró con el decreto 2649 que lo derogó, fue derogado por esta norma. ¿Usted está cambiando la positiva? No. Ah, bueno. Entonces, este decreto consta de 9 títulos y 97 artículos, en los cuales pues le voy a explicar algunos porque pues son demasiados. Entonces, en el título 1 tenemos las disposiciones generales, donde nos habla sobre las cualidades de la información contable. Dice que los comerciantes deberán conformar su contabilidad y estado financiero de tal manera que la información sea confiable, útil, comprensible, íntegra, objetiva, lógica, oportuna y razonable y verificable. Esas serían pues las cualidades que tiene que tener pues una contabilidad cuando se presenta pues ante entidades como la DIAN y pues para poder tener el orden en la empresa. En el título 2 tenemos las normas contables básicas. Estas normas son el conjunto de postulados, conceptos y limitaciones que fundamentan y circunscriben a la información contable con el fin de que ésta goce de las cualidades de la información contable, que las acabamos de ver las cualidades. Entonces, dentro de las normas contables tenemos la equidad, el ente contable, bienes económicos, esencia sobre forma, continuidad del ente contable, unidad monetaria, valuación al costo, causación contable, prudencia, uniformidad, clasificación y contabilización, el periodo contable, la consolidación y combinación de los estados financieros, que ya sería pues los resultados finales de toda una empresa que nos dan. En el título 3 tenemos las normas técnicas aplicables a los ingresos, a los costos y a los gastos. Como ya todos sabemos, los ingresos son las entradas de dinero por el desarrollo de las actividades principales, donde pueden incrementar el patrimonio o por el ingreso o por el incremento de los activos o por la disminución de los pasivos. También se registran ingresos por actividades no operacionales. Los gastos son los flujos de salida que tiene la entidad pública. Estos son susceptibles a reducir el patrimonio público durante un periodo contable. Los gastos son necesarios para el desarrollo de la actividad. Tenemos gastos ordinarios y tenemos gastos también extraordinarios, los que no tenemos, pues, como se dice, presupuestados dentro de nuestro presupuesto anual. El costo de venta es el costo que muestra el proceso de producción y comercialización de los bienes y servicios vendidos que generan ingresos por la entidad contable durante un periodo contable. Dentro de estas normas técnicas aplicables a los ingresos, costos y gastos, tenemos de la causación, de la prudencia, registros de ventas a plazo, daciones de pago, devoluciones, rebajas y descuentos, reconocimiento de costos y gastos, costos de activos adquiridos a créditos y en moneda extranjera, provisiones, asignación de costos y gastos, depreciación, agotamiento y amortización de activos, impuesto diferido, partidas extraordinarias, registros y presentación de errores de ejercicios anteriores, renovación de activos, de pasivos. Entonces, en el título 4 tenemos las normas técnicas aplicables a los activos. Entonces, como tenemos en cuenta, pues los activos son todos los bienes de la empresa. Entonces, entre ellos tenemos de su relación con el pasivo y el patrimonio, tenemos los activos corrientes, valores en monedas extranjeras, efectivo restringido, valores como inversiones temporales, cuentas y documentos por cobrar, anticipos de importaciones en tránsito, tenemos los inventarios, la pérdida, evaluación y presentación de los inventarios, contrato de construcción, anticipos como menor valor de las obras, materiales de construcción, pagos por anticipado, cuentas y documentos por cobrar a largo plazo,
tenemos la propiedad, planta y equipo, las depreciaciones de nuestros activos, valuación de la propiedad, planta y equipo, desvalorizaciones, valores como inversión permanente, tenemos las inversiones en subordinadas, costos y gastos preoperacionales, amortizaciones de los costos de investigación, activos intangibles, amortización de los intangibles. En el título 4 tenemos las normas técnicas aplicables a los pasivos. Entendemos que los pasivos pues, son todas las obligaciones que adquirimos al constituirse una empresa y pues por los que nosotros tenemos que pagar de nuestra materia prima y las otras obligaciones como son los servicios públicos, como son los que son deudas, pues gastos, costos fijos. Entre esos tenemos la contabilización de los pasivos, las obligaciones financieras, renegociación de las deudas, los bonos obligatorios convertibles en acciones, cuentas y documentos por pagar, obligaciones laborales, pasivos por pensión de jubilación, pasivos por pensión, sanción, impuestos por pagar, provisiones. En el título, este es el título quinto, en el título sexto tenemos las normas técnicas aplicables al patrimonio, lo que ya realmente tiene pues la empresa, que es el patrimonio y el capital. Entonces, tenemos el patrimonio, el capital, la prima en colocación de acciones, valorizaciones, intangibilidad del superávit y capital de las variaciones, variaciones del patrimonio, absorción de las pérdidas, readquisición de acciones, recolocación de acciones, dividendos decretados en dinero, dividendos en especies, revelación del dividendo, disminución de ganancias acumuladas, revelación de pérdidas y recursos. Tenemos el sexto. Este es el séptimo. En el séptimo tenemos la presentación de los estados financieros y sus revelaciones. Entonces, aquí son los comentarios y explicaciones que figuran en los informes financieros de una empresa. Aquí nos explican el significado de los datos y cifras que se presentan en dichos estados. Implican un proceso de análisis, interpretación, simplificación y abstracción y agrupación de la información de los estados financieros para que estos sean útiles en la toma de decisiones del usuario en general. Dentro de esta presentación tenemos las normas para los estados financieros, tenemos los estados financieros básicos, los estados consolidados, los estados comparativos, presentación de la forma de los estados financieros, notas a los estados financieros, revelación en las notas, estado en cambio de la situación financiera, revelaciones de ingresos, costos y gastos. En el título 9 tenemos las normas técnicas aplicables a las cuentas de orden. Las cuentas de orden son uno de los instrumentos que utiliza la contabilidad para clasificar los elementos u operaciones que realiza una empresa y que no modifican su estructura financiera. Se utilizan generalmente para registrar un movimiento de valores cuando éste no afecte los estados financieros de la entidad. Agrupan las cuentas que registran los compromisos o contratos que se relacionan con posibles obligaciones y por tanto pueden llegar a afectar la estructura financiera de un ente económico. Dentro de estas técnicas aplicables a las cuentas de orden tenemos las cuentas de orden, los registros en las cuentas de orden, limitación en cuentas de orden. En el título 9 tenemos las disposiciones finales, donde esta última fase de la gestión de los desechos radiactivos, su objetivo es garantizar la seguridad mediante la colocación de los desechos e instalaciones diseñadas para mantener un nivel apropiado de contención y aislamiento. En estas disposiciones tenemos el Consejo Permanente para la Revisión de las Normas Contables, especialidad de las normas fiscales y ya por último la vigencia como tal de esta norma. Y muchísimas gracias. Muy bien, Deyanira. Hágame el favor, esa diapositiva, súbala mándalo al grupo, porfa, de WhatsApp.
Bueno, señor, muchísimas gracias. Muy bien. Muchachos, ese decreto 2160 de 1986, pues es el que antecede al decreto 2649. O sea que ya en 1986 ya existía ese decreto 2160 que organizaba la contabilidad, ¿no? No estaba como tan desbordada y ya había una reglamentación. Mire que todo esto todo esto nos está llevando a qué? A las normas internacionales que más adelante se van a ver y a toda esa normatividad que hay dentro de la contabilidad. Entonces ya se están dando cuenta pues que la contabilidad no era solamente llevar números, llevar cuentas, ganó, perdió, no, todo está bajo una reglamentación. Muy bien, Jessica Alejandra, decreto 2249, el que nos rigió hasta que llegó a las normas internacionales, las NIIF. Dale, Jessica. Sí, señor. Me confirma cuando ya dan las diapositivas, por favor. Ya Jessica mandó las diapositivas al grupo. Falta de Yanira que lo mande. Todavía no. Ya Deyanira mandó las diapositivas a la... Muchachos, mientras alista Jessica López, jóvenes, yo les recomiendo algo de muchos consejos que les he dado durante la carrera. Vaya armando su Bademeco. ¿Qué es el Bademeco? Estas diapositivas están muy buenas, bien diseñadas, muy interesantes. Imprímalas todas y las anilla. Si hay fotocopias, cuando estemos presenciales, imprímalas. Arme su Bademeco. Cuando usted ya termina su carrera, se va a dar cuenta que tiene para unas... Yo cuando terminé mi carrera tenía como 3 carpetas llenas de fotocopias que nos dan los profesores durante toda mi carrera. Entonces el Bademeco es eso. Primero les di un consejo que vayan armando su biblioteca. Compren libros contables. Todo eso sirve. Y ahora les estoy dando el consejo de que todas estas diapositivas no las dejen allí. Bájelas, imprímelas y métanlas en una carpeta. Por ejemplo, regulación contable, cogen el módulo, me imagino que todos los módulos de su carrera ustedes deben de bajarlas, imprimirlas, empastarlas o anillarlas y armar su biblioteca. No, tienes que abrir primero las diapositivas. Jessica. Sí, profe, es que se quedó para la plataforma. Entonces, muchachos, tienen que hacer eso, armar su Bademeco. Mire, cuando yo ya, muchas cosas de las que me ha tocado enseñarles, le he sacado de ese Bademeco. Cosas que he visto de revisoría, de auditoría. Entonces, arme su biblioteca, arme su Bademeco, tenga todo lo que le enseña. Esos módulos, a medida que se le están dando, mire, imprímalos, téngalos. Ojalá lo empaste. Esos anillados con el tiempo se dañan. Pero eso, cuando usted termine su carrera, diga, bueno, todo esto me enseñaron y todo esto aprendí. Porque hay cosas que se van olvidando, ¿no? Regulación contable, ¿por qué me gusta? Porque es como la fundamentación y la reglamentación. Es como, deja de compartir, Jessica, y ahora primero la diapositiva y después sí.
Le hago la misma entonces que le dice a... Pero tiene que aprender. Lo reacciono. Es que acá no me deja hundir ningún botón. Entonces, dale escape o algo. ¿Ahí la ve la mía? ¿Ahí sí ven la mía o no? Hello. Ahí se Sí, empieza ya a se ver, está profe. viendo. Ya se está viendo, profe. Entonces, traemos con la mía, Jessica. Pues con la suya, pero yo ya la bajé y ahí las tengo. Hola, Jessica, ¿de güey? Jessica, Profe, parece que la sacó de la plataforma. ¿yo o ella? Bro, yo no me he ido, yo estoy No, aquí. el equipo de... Dale, no, ella está ahí, ya veo que estaba ahí. Dale, Jessica. 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 Profe, que está allí intentando que le dé un momentico que ya está ingresando nuevamente, creo. No, ella está allí. Lo que pasa es que... Ah, sí, se salió. Yo ya dejé de compartir, ¿no? Hello. Profe, no, que tiene el computador bloqueado, que si le da un momentico que está tratando de ingresar. Plata tiene 2650, ¿listo? Sí, profe, sí, señor. Pero yo no hice diapositiva, la verdad. ¿No hizo las positivas? Señor. Ah, Ya, pero entonces tengo mi dejémoslo para dentro de cuaderno, 8 profe, días. te mando la foto entonces. No, para dentro de 8 días te expone. No, profe, de una vez. No, señor. Ah, bueno, usted verá, pero estas muchachas están dando un punto muy alto. Entonces usted va a sacar menos nota, obvio. Bueno, No, no, la buena noticia. Ahora la voy a dar. Sebastián, te va a quedar atrás. no, profe, es que yo no voy a ir, la verdad. ¿No sabe qué? Pero mi profesión va a ser buena. Investigo un poco. Entonces, ¿usted qué va a hacer cuando sea contador y le toca hacer un informe
a la Junta o a la Asamblea. De eso se trata también el estudio de la universidad, por eso se llama universidad universal. Usted también tiene que aprender, mire, uno aprende a exponer, a hablar en público, a armar las diapositivas, a hacer las cosas. Eso en la vida profesional, usted se va a encontrar con toda esa cantidad de cosas. Usted que va a ir, le va a tocar pasar un informe, entonces la va a pasar así. ¿Ah? No, yo no, que semana estoy muy pesado, pues, ¿sabes? Poner cosas en lo que le tocó a uno en las tiendas. Hacer diapositivas no es tan difícil. Después de que usted tenga los contenidos, inclusive por ahí hay hasta formatos. La misma diapositiva te ayuda. Y no copiar y pegar y la va armando, Sebastián. Pero es decisión suya, pero sí, 5 no va a sacar. Porque ya de 2650 vendría la ley 222 que le tocó a Judy. ¿Cómo está Judy con esa exposición? Judy. Judy se fue. Profe, yo estoy aquí, yo no me he ido de internet, el que se va. Ah, bueno. ¿Ya tiene preparadas las diapositivas también? Ley Profe, a mí 222. no me tocó que exponer ese día. No, usted a mí no me sacó, no me dio tema de exposición. ¿A quién le tocó entonces la ley 222? No, señor. No, estoy preguntando, ¿a quién le tocó la ley 222? No sé, profe. Era un Entonces, poco, pero no me acuerdo. Entonces, Juan David Soto. ¿Soto cuál le tocó? Soto. Yane Patricia Arboleda le tocó. Janet. Ley 550. No, muy bien, voy en orden, muy bien. 550 de 1999. Interesante la ley, ¿no? Pero entonces, Sí, profe. ¿qué pasó, Janet? Judy, o sea que tú no tienes tema de exposición. No, señor. No, yo no puedo creer, porque usted asistió a clase. Yo no puedo creer que no la estoy en orden de lista y voy bien. De pronto el que no entró ahí ese día fue Soto. Y eso que sí entró. Entonces, cómo no va a tener tema? Bueno, espera un momentico, a ver, solucionemos esto ahorita. Yo creo que Jessica no va a poder. Ah, ya está Jessica, está ahí. Ahí está entrando. Hola Jessica, ¿listo? Jessica. Te comparto. Jessica. Hola, profe. Ay, qué pena. Me tocó reiniciar el computador. ¿Listo? ¿Te comparto o qué? Voy a tratar nuevamente, si no me hace el favor. Bueno, hágale pues.
como que está cargando, vamos a ver. No, pues yo creo que mejor que yo te comparte y se hable mejor. Ahí va, Nada. ahí va. Ahora sí, Listo. ahora sí. Bueno, entonces yo les voy a hablar sobre el decreto 2649 de 1993. En la ¿Qué le siguiente hizo que pantalla. dejó la imagen? Nada, profe. Pues estaba la presentación, pero después se movió y quedó oscuro. No, venga, salga de, yo más bien le comparto y usted me dice cuando le pase la diapositiva. Listo, profe. Debe compartir usted, yo comparto. Bueno, ya se está viendo en qué consiste el decreto. Dale, pues a ver. Bueno, ¿en qué consiste el decreto? Mediante el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. No, profe, es mejor que me haga el favor usted Bueno, comparta, porque para pasar de una diapositiva a otra se queda ahí pegado. deja de compartir entonces. Sálgase la de compartir. Sí, pero lo que pasa es que está aquí cargando y no me deja ni siquiera ingresar. Ahí ya está mostrando un mapa conceptual, pero sí se frena mucho, desde acá lo hago mejor. Se buguea. Vea, a mí me tocó comprar computadora, la parte seria, porque el que tenía viejito me pasaba lo mismo. ¡Ja! Y ahí me demoraba como una hora para entrar. Yo creo que fue la mejor inversión que hice comprando un computador. ¿Está bugueada, sí o no? Sí. Me hizo que lo reinicié y todo. No. Bueno, si yo comparto, ¿qué pasaría? Vamos a ver, espérate a ver. ¿Ven la mía? Aún no, profe. ¿Nada? Pues a mí no me aparece todavía, profe, no sé. Yo creo que porque como está ella compartiendo, de pronto no aparece el mío también. Puede ser. Sí, ahí se ve, ya se ve. ¿El mío? Sí, señor. Pues, dale, Jessica, entonces, decreto 1049, ¿este? Estamos allí, ¿no?
Profe, ¿me escucha? Sí, Ok, lo voy a hacer desde el celular porque volvió otra vez y me sacó de acá del computador. pero está viendo la diapositiva, ¿no? Sí, ya. Bueno, ¿en qué consiste el decreto mediante el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados? Por favor, ¿me cambia la diapositiva? Listo. Para entender mejor cómo está conformado este decreto, decidí hacer un mapa conceptual, el cual nos permite entender de una manera más fácil cómo está conformado y pues traté de hacer un pequeño resumen, ya que como pueden observar, tiene 140 artículos. Bueno, este se encuentra dividido en 4 títulos, el primero denominado Marco Conceptual de la Contabilidad, y a su vez cada título se subdivide en diferentes capítulos, los cuales están seccionados por artículos. El primer capítulo se denomina de los principios de contabilidad generalmente aceptados, el cual es el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben de ser observados al registrar o informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. El segundo capítulo, objetivos y cualidades de la información contable, encontramos que la información debe servir fundamentalmente para conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieran experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el periodo, predecir flujos de efectivo y apoyar a la parte administrativa en planeación, organización y dirección del negocio. La contabilidad debe ser comprensible y útil y además debe tener las siguientes cualidades. La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender. La información es útil cuando es pertinente y confiable. La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de predicción y es oportuna. La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual representa fielmente los hechos económicos. La información es comparable cuando ha sido preparada sobre las bases uniformes. El capítulo 3, denominado Normas Básicas, encontramos las bases de cómo sustentar la información contable. Es el conjunto de principios, conceptos y limitaciones que fundamentan y circunscriben, es decir, concretan o ajustan la información contable con el fin de que ésta goce de las cualidades indicadas en el artículo anterior. Y por último, de este primer título encontramos el capítulo 4 de los estados financieros y sus elementos, el cual está conformado por 2 secciones. La primera se denomina de los estados financieros. Profe, ¿me cambia la diapositiva, por favor? Donde se encuentran los informes presentados para dar a conocer la situación económica, financiera de la empresa y los cambios que experimenta la misma. Dentro de este título encontramos el artículo 19, que habla sobre la importancia de los estados financieros y que su preparación y presentación es responsabilidad de los administradores del ente. El artículo 22, los estados financieros, los cuales son el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de los cambios en la situación financiera y el estado de los flujos de efectivo. Estos son los que pues informan las variaciones y los movimientos de efectivos en un periodo dado. Bueno, y la sección 2, encontramos los elementos de los estados financieros. ¿Me puede cambiar la diapositiva, por favor? Estas se basan en mantener en línea. La sección 2 encontramos los elementos de los estados financieros, que es prácticamente las partes o características para realizar un estado financiero. Por ejemplo, tomamos el artículo 35 denominados activos. ¿Me cambia por favor la diapositiva? Que dice que un activo es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como resultados de eventos pasados. Seguimos con el segundo título denominado de las normas técnicas.
por favor. Sí. En él encontramos el capítulo 1, las normas técnicas generales. Estas se basan en mantener en línea el ciclo contable, el cual funciona para garantizar que todos los hechos económicos sean reconocidos y transmitidos. Dentro de este mismo capítulo encontramos el reconocimiento de los hechos económicos, que es el proceso de identificar, registrar o incorporar formalmente en la contabilidad los hechos económicos realizados. Para que un hecho económico realizado pueda ser reconocido, se requiere que corresponda con la definición de un elemento de los estados financieros, que puede ser medido, que sea pertinente y que pueda representarse de manera confiable. También habla sobre la contabilidad de causación o por acumulación, que los hechos económicos deben ser reconocidos en el periodo en el cual se realicen y no solamente cuando sea recibido o pagado el efectivo o su equivalente. También trata sobre la medición al valor histórico, los diferidos, los asientos, la moneda funcional. Dice que toda transacción realizada debe ser convertida a la moneda funcional, pues que en nuestro caso sería el peso colombiano, y el cierre contable. Antes de divulgar los estados financieros de fin de periodo, deben cerrarse las cuentas de resultado y transferir su saldo neto a la cuenta apropiada del patrimonio. El segundo capítulo, normas técnicas específicas, se encuentra dividido en 6 sesiones, entre las cuales se encuentran las normas sobre las cuentas de los activos, los pasivos, el patrimonio, sobre la cuenta de resultados, cuentas de orden y por último las operaciones descontinuadas y empresas en liquidación. Me puede cambiar la diapositiva. Listo. Las normas técnicas se pueden hacer cumplir sobre diferentes activos, como por ejemplo inversiones, las cuales son representadas con títulos de pertenencia o títulos de valor, con un único objetivo, el cual es obtener una rentabilidad. Las cuentas por cobrar, que se les otorga el derecho de reclamar algún bien material como dinero a la persona que tenga alguna cuenta o algún documento por cobrar. Me puede cambiar la diapositiva. Existen diferentes activos como lo son los inventarios, propiedad, planta y equipo, activos agotables e intangibles como los podemos observar en las imágenes, activos diferidos y por último el ajuste del diferido. Bueno, es importante aclarar que las normas no solo actúan sobre los activos como lo había dicho anteriormente, también en los pasivos, como en las siguientes cuentas: las obligaciones financieras que corresponden a la cantidad de efectivo recibido, título de acuerdo mutuo, cuentas y documentos por pagar, obligaciones laborales, impuestos por pagar, excedentes por pagar, entre otros. Las normas también aplican al patrimonio, la próxima diapositiva, que son el valor residual de los activos del ente económico. Después de deducir todos los pasivos dentro del patrimonio, encontramos el capital, valorizaciones, reservas patrimoniales, aportes propios, amortizaciones, dividendos y variaciones del patrimonio. Listo, me puede cambiar la diapositiva. La sección 4 son las normas sobre las cuentas de resultado. Son aquellas que registran operaciones de gasto y venta que la empresa realiza, las cuales sirven para determinar el resultado de un periodo dado. En ella encontramos el reconocimiento de ingresos y gastos. En cumplimiento de las normas de realización, asociación y asignación, los ingresos y los gastos se deben reconocer de tal manera que se logre el adecuado registro de las operaciones de las cuentas apropiadas por el monto correcto y en el periodo correspondiente, para obtener el justo cómputo del resultado neto del periodo. Aquí también está la realización del ingreso, el reconocimiento de ingresos por la venta de bienes, el reconocimiento de ingresos por la prestación de servicios, entre otros. Seguimos con la próxima diapositiva. La sección 5, normas sobre las cuentas de orden. La cuenta de orden es el registro utilizado para contabilizar las transacciones que no afectan el activo, pasivo, capital y resultados de la entidad. Sin embargo, es necesario registrarlas para reconocer los valores ajenos, contingentes, emitidos o como un instrumento de control o recordatorio. Es decir, son valores y bienes que recibe la entidad de un tercero para su venta o custodia, y es el caso de los depósitos recibidos en garantía. Se dice que para el registro de las cuentas de orden se deben de tener en cuenta las siguientes normas.
se deben registrar bajo cuentas de orden los compromisos o contratos de los cuales se pueda derivar derechos y se deben registrar bajo cuentas de orden los compromisos o contratos que se realice con posibles obligaciones. La siguiente diapositiva. Sección 6, que son las operaciones descontinuadas y las empresas en liquidación. Las operaciones descontinuadas son las secciones de un negocio que han sido liquidadas o están próximas a liquidar. Cuando se vaya a realizar dicha liquidación, se debe conocer los activos que hayan sido respectivos, el modo contable que va a utilizar y el periodo de liquidación. La contabilidad de las empresas en liquidación, principalmente los activos y pasivos de las empresas, se deben evaluar a su valor neto realizable. No es apropiado diferir en esto los ingresos, gastos, cargos e impuestos, como tampoco se puede asignar el costo de los activos. El capítulo 3 hace referencia a las normas técnicas sobre revelaciones. Estas normas se aplican a los elementos o partidas materiales, es decir, a las que tienen importancia significativa para evaluación de la situación financiera de la empresa y sus resultados. Las notas de los estados financieros, las notas como presentación de las prácticas contables y revelación de la empresa son parte integral de todos y cada uno de los estados financieros. Las mismas deben prepararse por los administradores con sujeción a las siguientes reglas. Primero, cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente titulada, con el fin de facilitar su lectura y su cruce con los estados financieros respectivos. Segundo, cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar adecuadamente en el cuerpo de los estados financieros. Tercero, las notas iniciales deben identificar el ente económico, resumir sus políticas y prácticas contables y los asuntos de importancia relativa. Y por último, las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando en cuanto sea posible el mismo orden de los rubros de los estados financieros. Las notas no son un sustituto del adecuado tratamiento contable en los estados financieros. Bien. El título 3, denominado de las normas sobre registros y libros, esta especifica que según los requisitos legales de algún acto, todo hecho económico debe documentarse en soportes que sean internos o externos. ¿Me puede cambiar la diapositiva, por favor? Debidamente fechados y autorizados. Dentro de este encontramos lo que son los soportes, comprobantes de contabilidad, libros, registros de libros, lugar donde deben exhibirse, forma de llevar los libros, inventario, mercancía, entre otros. En teoría, hacen referencia a los registros contables. Y por último, tenemos el título 4, denominado disposiciones finales. ¿Me puede cambiar eso? Esta parte del decreto empieza por los criterios para resolver los conflictos de normas que sin algún perjuicio dispuesto por normas superiores, los principios de contabilidad priman sobre cualquier otra cosa. Me puede cambiar la diapositiva, y deben aplicarse, pero conociendo las discrepancias entre ellas. Este título también habla de situaciones específicas aplicables y la manera de manejar y controlar las normas, así como su evaluación, como está en el artículo 138, Consejo Permanente para la Evaluación de las Normas sobre la Contabilidad, en desarrollo del principio consagrado en la Constitución Política, conforme el cual el Estado debe facilitar la participación de todos en la decisión que los afecta. Un Consejo Permanente para la Evaluación de las Normas sobre Contabilidad, adscrito al Ministerio del Desarrollo Económico, el cual funciona con el propósito principalmente de propender a través de sus conclusiones porque las normas legales sobre la contabilidad redunden en información neutral, con fidelidad representativa, adecuada a las características y prácticas de las diferentes actividades económicas. Listo. Muchas gracias a todos. Muy bien. Muchachos. Profe, buenas. Profe. Buenas. Qué pena, ¿será que usted me puede pasar a mí? Es que tengo un asunto ahorita pendiente. No, ya va a terminar. Ya quedamos pendientes para dentro de 8 días. Ah, bueno, señor. Dentro de 8 días tenemos las posiciones. ¿Por Listo, qué? profe. Ya les explico. Para terminar, muchachos, yo siempre
el decreto 2649, muy bien la exposición de Jessica, prácticamente con las normas internacionales está todo. Solamente que faltan la parte de las revelaciones, que de pronto los contadores no estamos haciéndolas como bien, interpretando bien. Y ahora con las NIF sí es una obligación hacer las notas de los estados financieros o las famosas revelaciones. Pero mire que estaban en el decreto 2649. Entonces el decreto 2649 pule el decreto 2160. Y lo pule y mire cómo está de bien estructurado. El 2649 están los principios de contabilidad generalmente aceptados. Lo que se debe hacer. Y si vamos a... Es más, es bueno que usted lo tenga ahí presente porque ahí lo que se hizo fue una armonización con las normas internacionales. Entonces no fue, eso fue la discusión del 1999, la discusión que se daba con la cuestión de si las normas internacionales iban con de choque para derogar todo el 2649 o lo iban a armonizar. Entonces, importante eso. Entonces, ya van a ser las 6 de la tarde, son de 2 horas, pero un momentico. Ya les voy a decir, voy a explicarles lo que vamos a hacer para entre los 8 días. Ya dejo de grabar.